Ahí está. Shabbat Shalom. Shalom. Voy a permitirme iniciar este día Shabbat como cada llamamiento del Señor. Está escrito en el libro de Números que el día de Shabbat en los inicios de mes, de hecho estamos iniciando mes en este día también, se está terminando el primer día y ya está empezando el segundo día del mes. Así que vamos a sonar shofar también como convocatoria, porque está escrito ahí en la Torá, y es un sonido que básicamente nos recuerda la voz del Mesías. En Números 10:10 dice: y tocarás shofar en los inicios de mes, en los días de Shabbat, en las citas, y seréis recordados por Hashem vuestro Dios. Entonces no es que el sonido sea lo que nos vaya a recordar, como si fuera algo metafísico o algo por el estilo. Es lo que implica. El sonido del shofar fue el que se oyó en el monte Sinaí, es la voz de Dios. Tanto así que el pueblo se aterrorizó con lo que estaba oyendo, no porque estuviese oyendo el sonido literal de una bocina, sino que no podían soportar lo que Dios hablaba. Y le dijeron a Moisés: ve y habla tú por nosotros. Y eso se conectó en su momento con el libro Apocalipsis, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo cómo la humanidad es capaz de decir: bueno, Dios, ¿qué es lo que quieres? Aquí está lo tuyo, pero déjame quieto. Y esa es la actitud que muchas personas tienen a veces, ¿verdad? Como que quieren cumplirle a Dios: ahí está lo tuyo, pero no te metas en mi vida. Entonces este sonido shofar, quiero que lo recordemos siempre como el símbolo, es un símbolo. El libro Apocalipsis fue un libro altamente simbólico. Y todos los símbolos que están dados allí estaban diseñados para que reconociésemos a Mashiach como el gran manifestación o la gran materialización de muchas de esas promesas y todavía las que hacen falta. Entonces por esa razón vamos a sonar shofar para que pues como a los niños, tanto espirituales como de edad, porque hay que recordar esto también. La simbología que tenemos ahí en la mesa y que ahorita vamos a ir explicando está diseñada para los niños de edad y para los niños espirituales. Porque uno maduro que ya tiene 20, 30 años caminando con el Señor, cualquiera diría: bueno, yo no necesito todo esto. Pero resulta que hacer parte de la ceremonia, de la didáctica, te permite a ti enseñarle tanto a un niño como a un adulto o a un niño espiritual. Entonces tú le tomas: mira, la Torah es dulce como la miel, mira que la sal es la que, pues, el sazón de la tierra, como habló Mashiach, que el pan son las dos casas. Ahorita vamos a explicar un poco más sobre esto, y que te conectan a través de los sentidos, ¿no? Hay tres tipos de aprendizaje: hay uno que es visual, hay uno que es de oído y hay otro que es kinestésico. Entonces el Señor trata de integrar los tres sistemas de aprendizaje. Tú oyes, saboreas, manipulas, partes el pan, sirves la copa, etc. Y el visual, porque estás allí percibiendo al mismo tiempo toda una simbología que simplemente está conectada con Mashiach. Aquí vamos a distinguir evidentemente entre ritos puramente del pueblo hebreo judío, que lo he dicho siempre en muchas situaciones, un cristiano o una persona de origen gentil no está obligada a hacerlo. No está obligada, pero al mismo tiempo preguntamos: ¿por qué no hacerlo? ¿De acuerdo? No está de más hacerlo. Que lo que tenemos que mantener el equilibrio es que si algún día, por alguna extraña circunstancia o por un error, no planeamos, no organizamos, no nos vamos a sentir pecadores. Porque el Shabbat no consiste, como decía el apóstol Pablo, no se reduce a la comida y la bebida, no se reduce al rito. Ahorita lo conversaba con el hermano. El Shabbat es un día. Ni siquiera es asistir a la comunidad, ni siquiera es congregarse allí. Es parte, no es que lo estemos desechando ni cancelando. Quiero que tengamos claro que el Shabbat es una actitud de un día completo. Y le decía al hermano ahorita que inclusive el pueblo de los hermanos cristianos, sin discutir si es Shabbat o domingo, todavía ni siquiera el domingo lo observan como día, porque es todo el día. Pero mucha gente a veces va al servicio y está mirando el reloj para irse de compras o a cine o a pasear, y no hemos entendido todavía que es todo un día dedicado al Señor, que en ese día estamos ordenados a hacer el bien, ¿verdad? Sobre todo que si me vienen a buscar o si yo puedo ayudar a alguien, pues lo ayudo. Esas fueron las discusiones que tuvo Mashiach con los fariseos religiosos de la época, porque ellos se enfatizaban en guardar el descanso, en no hacer nada, pero lo habían llevado al extremo que si veías una necesidad en el que inclusive la vida estaba en riesgo, entonces preferías no hacer nada aunque la vida se pusiera en riesgo.
Mashiach lo que vino fue enseñar lo contrario. No, la vida tiene prevalencia. La vida tiene prevalencia. Es como que ahora, Dios guarde, estemos aquí a un hermano, a uno de nosotros, desde una urgencia, no, hay que terminar el servicio de Shabbat y luego te llevamos. No, hay que salir corriendo y suspender el servicio de Shabbat. Es la vida. Y a ese extremo era que habían llegado los religiosos fariseos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar el llamamiento con shofar y luego vamos a ir explicando todo lo demás. ¿Ok? Baruch Hashem. Vamos a explicar de qué se trata todo esto. Aquí tenemos, o vamos a tener, una copa de fruto de la vid o de vino, para los que pueden tomarlo. La escritura es muy clara y dice que Dios creó el vino para alegrar el corazón del hombre. Salmo 104 lo dice. Entendemos pues todas las restricciones o los inconvenientes que algunos tienen y no es una imposición. La escritura habla de libertades y habla de límites. ¿Ok? Entonces, si hay una libertad, pues no le vamos a imponer la libertad a quien tiene problemas con la libertad. Y si es de límites, no le vamos a imponer el límite a quien tiene pues asuntos allí, ¿verdad? El Señor va a juzgar la conciencia con lo que hacemos cada cosa. Entonces vamos a tener, bien sea jugo de uva o vino, porque repito, no está prohibido el vino en la Escritura, y es símbolo intrínseco del gozo y la alegría. El libro de Apocalipsis dice inclusive que vienen las plagas, ¿verdad? Pero dice, no quites ni el vino ni el aceite, porque el vino es símbolo del gozo y la alegría, y el aceite es símbolo de la sujeción absoluta a Dios. Esas son las dos grandes simbologías. Ahora, aquí tenemos pan de Shabbat, que tradicionalmente se llama halá. Es un concepto, sí, un concepto bíblico. La halá es extraída o inspirada en las ofrendas que se hacían en el templo. Se habla mucho de la halá. Es un pan prensado y son dos, porque básicamente recuerda las dos casas de Israel. Es la asociación directa que tenemos. Hay algunos que le dicen que son las dos tablas. Bueno, hay mucha simbología, ¿no? Esto es lo hermoso de la simbología, que tienes una base estándar, pero luego tú puedes ir agregándole de acuerdo a la pedagogía que tengas en el momento que Dios te ponga o te lleve allí a contemplarlo, a asociarlo, ¿no? Entonces tenemos históricamente, esto nos permite recordarle a nuestros niños, a los niños de edad y niños espirituales, repito, que el pueblo de Israel se dividió en dos casas, que quedaron 10 tribus, 2 tribus, que las 10 tribus se dispersaron, que 2 tribus permanecieron allí con una identidad, que luego en el futuro lo que Dios ha prometido es que las va a reunir, y que de hecho ya no van a ser 2 panes, sino uno solo, porque dice que ya no estarán más divididos. El profeta Ezequiel habla de esto cuando habla de los 2 palos, el palo para la casa de José, el palo para la casa de Judá. Dice que sean uno en tu mano y ya no estarán más separados. Esto es maravilloso. Entonces, con toda la tranquilidad del mundo, tú le vas explicando a los niños, vas buscando en la escritura todos estos pasajes, y ahí se va la noche, se va el tiempo. No hay un afán por terminar, no hay una prisa por terminar. Porque, repito, de hecho, a veces tenemos ese dilema inclusive, porque, fíjense ustedes, la experiencia nos ha indicado, normalmente en el mundo judío se hace al revés. Normalmente la gente va, por ejemplo, a la sinagoga un viernes cuando se va poniendo, hacen un pequeño kiddush, que es la santificación, que ahorita lo vamos a hacer, y se devuelven, porque el Shabbat es en las casas, o sea, la ceremonia que estamos haciendo aquí. ¿Qué pasa? Pues que de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al tiempo del que disponemos, las distancias en las que vivimos, en mi caso particular, nosotros en la congregación hemos optado por aprovechar
el poco tiempo que tenemos para congregarnos y como ustedes saben, pues nos hemos dedicado a enseñar. ¿Qué pasa? Que si lo ideal sería que si un hermano no se puede llegar a congregar en Shabbat, en su casa se quede y haga lo posible por reunirse con su familia. Porque esto es como el ser de Pesaj. En el rito de Pesaj es en las casas. Que nosotros a veces, para que los hermanos que están solos en sus hogares porque son el único creyente o porque está soltero o no tiene con quién, pues vaya y se congregue y en comunidad lo hacemos. Pablo da testimonio de eso, ¿verdad? Cuando reprendía a los corintios y le decía, mira, que tienes que esperar a que venga el hermano, no puedes ir a comer así, que cuando quiere llegar ya no hay comida. Pero originalmente el ceder es en las casas. Ceder es el rito, el orden, ¿no? Para que todos vayamos entendiendo. Entonces cuando hablamos del ceder de Shabbat o el ceder de Pesach, es esto, el rito, el llevar y todo esto. A veces inclusive cuando oímos la palabra rito nos puede sonar como medieval o qué sé yo. Pero en hebreo o en el mundo judío es una palabra muy normal. Es para hablar del procedimiento, el orden, el protocolo, como lo quieras llamar, pero sin ninguna misticismo, ¿no? Es una cuestión normal. Comer es espiritual, beber el vino es espiritual, beber huevo es espiritual. Todo es espiritual. Siempre y cuando, repito, esté inspirado en la escritura y sea para la gloria de Hashem. Porque esa es la lógica, ¿no? Si no, nada tendría sentido. Entonces, esos panes pueden representar, repito, las dos casas, pueden representar las dos tablas y las promesas que están escritos allí. Porque hemos hablado que Dios, más que hablar de los 10 mandamientos, está hablando de las 10 promesas. ¿Ya? Son 10 promesas. Tú no matarás. Una promesa. Tú no cometerás adulterio. Tú no honrarás a padre y madre. Son promesas. ¿Ya? Fíjense ustedes. Pero eso lo tenemos que ir explicando a nuestros niños. Para que no vean que son órdenes caprichosas ni irracionales, sino que a ese estándar tienes que llegar y Dios te va a ayudar, pero tienes que estar allí pues escuchando atentamente su voz. Porque fíjate tú, la Torah dice, cuando andes en la senda de los mandamientos que yo te he marcado como una ruta, todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Pero si tú estás en una ruta distinta, cuando Dios envíe la bendición, cualquiera que sea, pues tú vas a estar en otro lado. ¿Ya? Y lo que tienes que hacer rápidamente, en eso consiste la palabra arrepentimiento, es volver a la senda de los mandamientos. Por eso los profetas siempre fueron ordenados a hablar de Israel, regresa. ¿Regresa a dónde? ¿Cuál es el punto de referencia? El punto de referencia eran los mandamientos. No había otra cosa. ¿Vas a regresar a qué? A mí como profeta, no, yo no tengo nada que decir. O sea, ponle tú que el pueblo volviera, bueno, Isaías, ¿qué hacemos? Yo no sé, ahí está la escritura. Por eso dice aquel versículo, pregunten cuáles son las sendas de Olam, ¿ya? Las sendas de Hashem, de la eternidad. Pregunten y anden por ellas. Es lo que dice. Eso se refiere, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos concentrando en eso, en lo posible y a la luz del Evangelio, llevar el mensaje de los profetas, ¿cierto?, a nuestra propia realidad, pero a la luz del Evangelio. Y teniendo presente que todo lo que viene a la mano para hacer, pues lo tenemos que hacer según nuestras fuerzas, ¿cierto? Como lo he dicho, en la Alemania nazi, ¿qué tanto podían hacer los judíos allí? Seguro tuvieron que comer a cualquier cosa abominable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la vida tiene prevalencia. Y hacían cuanto podían, hasta donde pudieran. Pero, como decía el apóstol Pablo, en tanto que dependa de mí, voy a estar en paz con todos los hombres. Y esa frase, en tanto que dependa de mí, es clave para todos los mandamientos. Luego, si yo no tengo una finca, pues los mandamientos que tienen que ver con la finca, pues no los voy a cumplir. Pero si yo llego a tener un terreno o algo, ya, depende de mí cumplir. A menos que alguien me lo quiera prohibir. A menos que alguien se quiera atravesar y ya eso sería hasta como el enemigo, ¿no? Tratar de impedir o de coartar que se ejecute la voluntad de Dios. ¿Vale? Entonces ahora tenemos también la miel como una simbología, como dice el Salmo 19 y el Salmo 119, que son dulces las palabras de Hashem más que la miel que destinan los panales. ¿De acuerdo?
más dulce. Eso es para que los niños vayan asociando. De hecho, se decía que los maestros cuando enseñan a los niños les dan miel para que vayan asociando kinestésicamente, ¿no? Y se les quede en la memoria la impresión sensorial de lo que están aprendiendo. Pasa con la música. Ahorita veníamos hablando en el camino, ¿verdad? Cómo personas con Alzheimer o algún problema de memoria pueden llegar a recordar las canciones más que a cualquier otra cosa. Y a través de la canción van viniendo los recuerdos y todo lo demás. Por eso es que ustedes ven que los judíos ortodoxos cuando oran se están meciendo, aparte de la simbología que eso tiene, que significa pues que somos como llamas de fuego, que están vivas. Entonces no hay que hacerlo, eso es una técnica de ellos, ¿no? No tenemos que ahora venir a hacerlo como ellos, pero es bueno entenderlo, porque ustedes saben, hace poco me tocó responderle a un tipo en YouTube, ¿cierto?, que decía que ellos estaban haciendo actos sexuales allí. Me pareció aberrante eso. Entonces, hombre, ellos se mueven es porque somos llamas de fuego, esa es la idea, y porque además el aprendizaje en movimiento pues se queda impreso ahí. Es cuestión de estrategia, ¿no? Pero hoy no lo vamos a hacer porque no estamos obligados o algo. Si alguien lo quiere hacer, la idea es que no se le haga extraño, porque es que a veces cuando basta decir a veces, no, esto es estrictamente judío, entonces ni lo miro o algo. No está de más de pronto probarlo, ¿no? Por lo menos que no se te haga extraño, ¿no? Que tú sepas lo que hay, pero no ver al otro que lo haga como un extraño. Uy, este es como un extraterrestre, mira, está haciendo eso o algo así. Por eso es el equilibrio, ¿no? Entre la tradición, que no estoy obligado, pero no está de más conocerla, o por lo menos no llegar a irrespetarla. El apóstol Pablo, al final en Hechos 28, cuando está ya preso en Roma, les dice, oye, yo no he hecho nada en contra de las tradiciones de los padres. Yo lo único que he hecho, que no me han querido entender, es que los gentiles no están obligados, pero el que lo quiera hacer, lo puede hacer. Que no se le llame pecador al gentil que no lo haga, la tradición, pero los mandamientos yo los he dejado intactos, ¿sí o no? Los he dejado intactos ahí. Eso es lo que no han querido entender. Pablo en Gálatas dice, ¿yo he prohibido circuncidar? No. Pero he dicho que si tú me vienes a decir ahora que si me tengo que circuncidar para ser salvo, ahí sí te tengo que decir que no es así. El mandamiento no tiene la culpa del mal uso que tú le quieras dar. ¿Sí o no? Bueno, tenemos la sal allí presente, porque la sal dentro de esta didáctica, dentro de esta pedagogía, representa justamente el pacto. De hecho, sale en la Biblia la expresión Brit Melach, pacto de sal. ¿Por qué pacto de sal? Y Mashiach luego utilizó y dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. Contrario a lo que lamentablemente dijo la traducción, como si la sal perdiera el sabor. Químicamente y en la realidad, la sal no pierde el sabor. La traducción tiene un problemilla allí, ¿cierto? Porque no entendieron muy bien la construcción y salió como que, y si la sal perdiera su sabor, entonces ¿con qué será salada? No sirve para nada sino para ser echada y pisoteada. Así no. Está diciendo, ¿con qué será salada? Con nada, porque no pierde el sabor. Sin embargo, a pesar de esa propiedad, es echada y es hollada. ¿Por qué? Porque la sal era el salario. Ahí viene la expresión salario, le pagaban a los soldados romanos con sal y era una moneda de cambio en ese momento. La sal protege los alimentos también, evita que se pudran. En el norte de África, los tuareg, que comercian con carnes y en el desierto y todo, salan la carne, la secan en el sol y no se dañan. La sal conserva. Cuando dice que somos la sal de la tierra, dice que puede ser tan honrosa la sal como para estar en la mesa del emperador más importante, como puede ser que esa sal está siendo pisoteada ya. Así que tú tienes que estar dispuesto a estar en cualquier lugar, en la mesa del emperador o en el piso del templo, porque la sal, ustedes saben, ¿no?, se echa para que suba el nivel de temperatura del agua y no se congele tan rápido. ¿Ya? Para eso es que echaban sal. Entonces en el templo los pisos eran de mármol. Ustedes se imaginan, en pleno invierno eso se llenaba de cristal de hielo. Entonces echaban sal a pesar de que era moneda de cambio, a pesar de que nunca perdía su sabor y era pisoteada por los hombres. Entonces, como creyentes nunca vamos a dejar de ser creyentes, vamos a hacer sal toda la vida,
nunca vamos a perder el sabor, pero, repito, podemos llegar a estar pisoteados por los hombres. Y por eso Mashiach lo decía, felices sean cuando los ultrajen y los humillen por causa mía, porque así ultrajaron y humillaron a los profetas. Entonces a veces no queremos que no nos pase nada, ¿no? Como que somos intocables, como que somos los hijos del rey, las princesas del rey, los princesos, y como que no nos puede pasar algo malo porque ya como que estamos mal o Dios no existe, qué sé yo. No, el Mesías lo está diciendo muy claro. O es que tenemos, no sé, más privilegio o más honor que los santos profetas, que fueron aserrados, que fueron apedreados, atravesados con espada, que estuvieron en cuevas, que pasaron hambre y necesidad, Jeremías en un foso, y nosotros somos como los intocables, como los de mejor sangre o qué sé yo. Entonces la sal simboliza eso, la perpetuidad, la inmutabilidad del pacto, la conservación de cómo su palabra nos guarda a nosotros. Fíjate tú. Y las luces, pues efectivamente recuerdan cómo la luz es el patrón con el que se creó todas las cosas. Porque Hashem convocó la luz para que viniese este mundo de tinieblas y le fuese dando forma a cada cosa. Entonces vamos a tener dos luces, una por el mandamiento de recuerda el día de Shabbat y otra por el mandamiento guarda el día de Shabbat, porque es recordar y guardar. Son las dos cosas. Entonces procedamos a encender las luces y luego hacemos kiddush y todo lo demás. 2. O sea, si quiere enciende la del centro y con el centro enciende las otras dos. Vale, muy bien. Que representa a Yeshua. Sí, porque la luz del centro se llama normalmente, bueno, es una palabra que no suelo usar yo mucho porque en mi idioma babilónico indica otra cosa, pero en hebreo del siglo I se usaba la palabra shamash, que significa ser siervo, ministro. Entonces la luz del centro se utiliza con el único fin de que encienda las otras dos. Eso simboliza entonces que Mashiach es el que ilumina el recordar como el guardar. Adelante. Va a ser la bendición. Vamos a hacer la bendición. Cápate. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו וציוונו להקדיש נר של שבת. Amén. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado guardar y recordar Shabbat. Amén. 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 Sí, es importante anotar que en el rito judío tradicional se dice que bendito Dios que nos ordenó encender las luces del Shabbat, y eso no es exactamente correcto. Por eso hemos evitado la bendición. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has ordenado recordar y guardar Shabbat. Muy bien. Con esto normalmente se inicia el Kiddush, se inicia el Shabbat de manera formal. Nos hemos demorado un poco pues por la introducción de los símbolos, pues, para que vayamos viendo en la marcha. Y entonces ahora vamos a proceder a... Sí. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, nuestro protector, שהחיינו להביאנו והגיענו nuestro andar, והגיענו לזמן הזה, nos has sostenido y nos sostendrás, והגיענו la vida nos da, guíamanu y en nuestro andar, guíanos las manos. Bendito es tu eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has preservado con vida y nos has permitido llegar hasta este momento de salvación. Amén. Amén. Muy bien, tomemos asiento. Vamos a recitar el Salmo 95, que es el salmo con que se inicia normalmente la Kabbalat Shabbat. Voy a cubrir aquí el pan un segundo más. Y ahora servimos la copa de jugo de uva, ¿ok? Entonces, este salmo tiene melodía.
Este salmo tiene melodía y dice así, lo voy a recitar, invito a todos los que se sepan la melodía, lo voy a cantar en español, ¿no? Y dice así: vamos, cantemos con gozo al Señor, a la roca de nuestra salvación. En agradecimiento hoy venimos, exaltémosle con música y canción. Exaltémosle con música y canción. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Exaltémosle con música y canción. Santo es el Señor. Aleluya. Muy bien, ese es el Salmo 95 con que empezamos pues oficialmente ya la ceremonia. Entonces vamos a proceder a partir entonces a repartir el kiddush, el fruto de la vid, y vamos a hacer la bendición. Permítame entonces servir. Sí. Hacemos una bendición por el fruto de la vid. La bendición dice de la siguiente manera. Vamos a servir, sí. Permíteme el vaso. Y hago aquí pues como la repartición, ¿no? Luego vamos a servir cada copa con el vaso para mayor practicidad. ¿Cómo? El otro es el de... Perdón, sí. No quiero que se vaya a manchar. Eso. No, pero
Muy bien, vamos entonces a hacer la bendición. Recuerden, repito, que el vino o el jugo de uva es el símbolo del gozo y la alegría, el regocijo en el pueblo hebreo. Cuando pensamos en el fruto de la vid, en el jugo o en el vino, estamos pensando en el gozo de la salvación. Eso es básicamente el símbolo, ¿no? No se está promoviendo la embriaguez, porque hay que aclarar y recordar que la embriaguez está prohibida en la Escritura, ¿cierto? Pero lo uno no puede acabar con lo otro, que es la inteligencia que Dios diseñó para alegrar el corazón del hombre. Entonces decimos la bendición de la siguiente manera. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen b'shem Yehoshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, soberano del universo, que creas el fruto de la vid, en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Vamos entonces a servir. Y todos entonces procedemos a tomar. Sí, bueno. Lo que pasa es que cuando queda poco. Gracias. Tener la encima de la. Mira. Esa es la tuya. Si alcanzó, falta la tuya. Muy bien. Entonces vamos a proferir, por eso cuando tomamos el fruto de la vid, por eso decimos lehaim, por la vida eterna. Amén. Amén. Lehaim. 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 Amén. Shalom Haverim, Lehaim. Salón. Es curioso que la palabra vida en hebreo está en plural. Decimos hayim, está en plural. Es muy curioso, no es como vida en castellano, ¿no? Vida está en singular y ya está, pero en hebreo está en plural. Entonces decimos de hayim, ya el hebreo tiene en mente que hay vidas en plural, pero no vidas metafísicas, no vidas como las del gato, ni de reencarnaciones o existencias cuánticas, como está diciendo ahora la ciencia, sino es esta vida en este mundo y la vida en el mundo venidero. Eso está implícito en el idioma. Eso es importante. Últimamente han habido pues expositores, ¿no?, que están hablando cómo la lengua que utilizamos para pensar influye en nuestra forma de ver el mundo, nuestra filosofía de la vida y muchas cosas. Si tú en castellano dices vida es una sola, y hay muchos cantantes que han dicho que la vida es una sola, que hay que disfrutarla. Claro, estás pensando en singular. Pero si tú hablaras en hebreo y entiendes que está en plural, ya no dirías ese tipo de expresiones. Los corintios, ¿no? En griego la vida está en singular. Y si dices soy en griego, soy singular, la vida es una sola. Comamos y bebamos que mañana moriremos. En hebreo no lo puedes decir, porque el idioma te limita. Estás pensando en otra vida enseguida. Ya no puedes pensar que se terminó en este mundo. Y si para completar viene Dios y utiliza la lengua hebrea y te va dictando promesas, juramentos, compromisos que Él ha dado, de que va a haber una resurrección, de que no va a haber más la muerte, que Él enjugará las lágrimas de todos los rostros, ¿cómo vas a terminar pensando que la vida es una sola? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Ya? Así de simple. La vida está en Hashem. Él es el que controla, Él es el que, como dice la bendición, bendito eres tú, Adonai, que haces morir y que haces vivir. Porque inclusive la muerte está en el poder de Hashem. La muerte no se ve como un acto negativo o algo por el estilo. La muerte es un acto de misericordia de Dios. Hashem nos va a quitar de este mundo cuando sea justo, sea porque el mundo nos quiera abrumar o sea porque el impío ha hecho demasiado mal. Como hizo con Enoch, que lo tomó de aquí, para que no hubiera corrupción. Él murió finalmente, porque dice que murió, que nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, y hay muchas frases contundentes del Evangelio sobre esa parte, ¿cierto? Pero Hashem lo quitó de allí, así como hizo con Eliyahu,
El profeta Elías se lo llevó de al lado de Eliseo y murió finalmente. Y así sucesivamente. Entonces Dios nos va a sacar de este mundo con justicia. Y así como nos saca y morimos, ¿cierto? También nos va a hacer vivir. Es hermoso, hay un pasaje muy nostálgico en el profeta Ezequiel, creo que es el capítulo 30 o algo así, donde Dios le dice que la esposa va a morir. Dice, mira, tu esposa va a morir, ya sabes, te voy avisando, y ya. Y él aceptó esto. Y dice inclusive en la carta a los hebreos que muchos de estos llamados héroes de la fe, algunos incógnitos, no aceptaron ni siquiera, teniendo Dios la oportunidad de resucitarlos o la voluntad de hacerlo, dice, déjalo así, me resucitas ya cuando esto se componga. Eso dice la carta a los hebreos, ¿no? Es muy llamativo, fíjense ustedes, porque hay una conciencia. Abraham por eso ofreció a Isaac, porque él sabía que Dios era poderoso para resucitarlo y no tuvo problema con eso, ¿no? Que me lo pides, pues aquí está. Tú has prometido una cantidad de cosas a través de este muchacho que ya tenía 25 años, no era un niño, porque Hollywood es otro lente distorsionador. Flavio Josefo y otras fuentes judías coinciden que Isaac ya tenía 25 años cuando Abraham lo fue a sacrificar. Contrario a Hollywood, que te pone ese drama de un niñito y todos llorando, Abraham, ¿por qué Dios? Nada. Flavio Josefo da una visión totalmente distinta, muy judía, ¿ya?, de ese acontecimiento, y muestra a un Abraham convencido, determinado, que con eso coincide la carta a los hebreos. Dice que Abraham lo ofreció sabiendo que Dios era poderoso para resucitarlo entre los muertos. Fíjate tú, contrario a ese drama y a esa manipulación de sentimientos. Entonces somos un pueblo en medio de los pueblos, ¿cierto?, que tenemos una identidad directa y vertical con Dios. Por eso últimamente venía explicando lo que el apóstol Pablo ha dicho. Yo no hago otra cosa sino como que de pronto hacer eco un poco más al castellano de lo que Pablo decía en sus cartas. Pablo dijo, a Abraham fueron hechas las promesas y a la simiente, que es Mashiach. ¿Pero qué implica eso? Que cuando tú empiezas a leer desde Génesis, te das cuenta que siempre estuvo Mashiach ahí, que no habló de descendencia, que no habló de los descendientes, que es lo que hace la traducción. Yo le daré esta tierra a ti y a tus descendientes. No. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa y dice, yo no soy descendiente de Abraham, yo no soy hebreo, yo nací aquí en Latinoamérica, yo nací en Europa, pero resulta que no tiene que ver con nada étnico ni sanguíneo, ni racial, ni nada por el estilo. Está hablando de la simiente. Y Pablo dijo finalmente en Gálatas, si alguno es de Mashiach, simiente de Abraham es, y es heredero conforme a la promesa. O sea que estás conectado y no tienes por qué andar perdiendo el tiempo buscando una genealogía, un antepasado hebreo o judío o algo, porque no se trata de eso. Disfrútalo si lo encontraste, vívelo, etc. Pero está ahí. Eso no te va a hacer más ni te va a hacer menos heredero. Porque, insisto, hay 12 tribus de Israel, no es solo la tribu de Judá. Ahora, yo estoy seguro, supongamos que existieran las 12 tribus y tuviésemos, digamos, la oportunidad de conocer lo que hacían las tribus, como recibiendo Shabbat o algo así, seguramente hoy no estuviéramos haciendo un rito meramente judío. Estuviéramos haciendo, vamos a hacer este Shabbat el rito de la tribu de Naftalí, el otro Shabbat el rito de la tribu de Efraín, el otro Shabbat el rito de la tribu de Benjamín. Claro, pero debido a que nos quedó solo el pueblo de Judá, pues como el único testigo y vestigio, sin duda alguna, del antiguo pueblo hebreo, con la lengua hebrea, con una cantidad de como llamo yo, estillas. Haz de cuenta que se partió la copa, salieron las estillas y solo hemos podido encontrar hasta ahora una astilla de ese vaso. Es valioso en todo caso, tiene mucho de valor y sin discusión alguna nuestro Mashiach vino en medio de ese pueblo, del pueblo de Yehudá, con sus aciertos y desaciertos. Por eso fue que discutió mucho con ellos. Y Pablo, ¿a dónde iba? Primeramente a las sinagogas, porque era con quienes más se podía entender, era con quienes más conocía lo que estabas hablando. Me gusta mucho cuando el apóstol Pablo está ante el rey Agripa y le dice, ¿tú crees a los profetas, verdad, rey Agripa? ¿Tú lo crees, verdad? O sea, ¿sabes de qué te estoy hablando? Y el rey Agripa se quedaba callado, ¿no? Pero él sabía, dice, tú y yo sabemos de qué estamos hablando.
Que no lo quieras reconocer es desleal, es ya otra cosa. Pero no estoy hablándote aquí de filosofía de Confucio o de Mao Zedong o de Gandhi, para hacer la comparación. Te estoy hablando de la escritura, de lo que Dios había prometido. Pero, pues de pronto la posición política, económica no te permite aceptarlo así y identificarte con esto. Por eso la última exhortación es llevar los vituperios de Mashiach. ¿Ven? Llevar los vituperios, porque es muy fácil estar en una posición muy cómoda, con una identidad y todo, pero cuando te vienen los vituperios, ahí es donde viene quién es quién. Por eso hablaba al principio, que a veces pareciera que somos intocables, que no nos puede pasar nada. Nos puede pasar de todo. Y eso no hace de Dios ni inexistente, ni inoperante, ni mentiroso, ni nada. Es que estamos aquí todo el tiempo siendo exposición, como dice el apóstol Pablo. Hemos venido a ser espectáculo para el mundo. Un espectáculo para el mundo. El mundo se puede llegar a burlar, a pisotear, lo que sea. Y a nosotros nos debe dar igual. Porque estamos para eso allí. Porque nuestro estímulo y el pago que Dios va a hacer de nuestro padecimiento no es en este mundo, es en el mundo venidero. Amén. Muy bien. Entonces vamos a finalizar con la bebida. Y fíjense ustedes, en un punto de la historia, ser judío, como en la época de Esther y Mardoqueo, ser judío era ser monoteísta y monoteísta del único Dios verdadero. ¿Ya? Así de sencillo. Hoy, sin embargo, a veces desde nuestra identidad en la que hemos nacido, cristianos, evangélicos, bautistas, entonces si empiezan a perseguir a los evangélicos, uy, yo no soy evangélico, yo soy bautista, que los persigan a ellos. Somos muy individualistas. Entonces a veces ha pasado así. Si viene una persecución contra los judíos, yo te aseguro que como en 5 o 10 años empiecen a perseguir al pueblo judío, no va a quedar mesiánico a la vista. La gente se va a quitar de equipado, está allí todo. No, yo no soy judío. Y eso fue lo que pasó en la época de la carta a los romanos. Los judíos fueron expulsados de Roma por el emperador Claudio, en el 44 más o menos. Y muchos hermanos gentiles, cuando vieron el decreto, enseguida dijeron, no, yo no soy judío, que se los lleven a ellos. Y es así como se desagregó la comunidad de Roma, a tal punto que Pablo le tuvo que escribir a los romanos y decirle, oye, que Dios no ha desechado a su pueblo, el cual desde antes había conocido. Si ahora te está dando un poco de vergüenza identificarte y sufrir junto con ellos por un vituperio que están llevando, y más sobre todo si es de Mashiach, ahí tenemos un problema. Porque tú vienes de ser un olivo silvestre y ellos han crecido allí. Y que ahora algunos estén estronchados y parezca que no están dentro del cuerpo, eso es otra cosa que Dios va a decidir. Pero deberías por lo menos contemplar un poco de solidaridad. No, el colmo es que venga a decir ahora, no, ellos están en su herencia y ahora yo estoy en lugar de ellos. Sé un poco más cuidadoso, porque bajo esa misma lógica, más adelante caes tú y Dios también te va a tratar igual. ¿Qué vas a exigir? Así que hasta por amor propio, ¿cierto? Porque como Él lo dijo, con la misma vara que mides, serás medido. Y con el mismo juicio que juzgas, serás juzgado. Así que si alguien viene y dice, no, los judíos están desechados y fueron cortados y todo, pues de pronto más adelante tú no sabes qué te va a pasar. De pronto tú estás convencido de algo que no es cierto, más adelante caes o qué te va a pasar y qué vas a apelar. Ten misericordia, así como la han tenido contigo. Ten paciencia, ten un poco de esperanza. El apóstol Pablo decía que inclusive él desearía ser hecho anatema, separado de Mashiach, con tal de que entrasen algunos de ellos. Yo no escucho a nadie orando así hoy. Fíjate tú, ¿cierto? Y decía, mi oración por Dios, que inclusive si fuera posible yo fuese quitado, porque yo hasta fui perseguidor. Tenemos hermanos que vienen de ser drogadictos, embriagados y todo, y no dicen eso. Fíjate tú, no tienen ese sentimiento, ¿no? de sangre, de pueblo. Pablo decía, uy, yo fui perseguidor, yo no merecería ni ser llamado ni apóstol ni nada. Y rogaría que sería Dios justo inclusive si me cortara a mí y metiera a otros de mi familia que son de mejor conducta.
¿cierto? Pero hoy ni siquiera tenemos esa sensibilidad de orar por otros que probablemente tienen mejor conducta que nosotros, pero están afuera. Eso es muy fuerte. Y Pablo decía, yo desearía que eso pasara, o sea, que fueran injertados los más de ellos, porque es que tenemos que entender que como pueblo no tenemos que estar fijándonos ni en la denominación, sino en que sean de los creyentes, ¿no? Sea de donde venga. O usted es creyente, venga, usted es de los nuestros, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Eso es lo que nos permite interrelacionarnos. Lamentablemente algunos líderes de congregaciones mesiánicas o judío-mesiánicas terminan un sectarismo y hablando pestes de la cristiandad o de cosas por el estilo, y en vez de traer y valorar a los hermanos que han estado allí guardados durante años y valorar el que de alguna forma han estado en santidad, empiezan de pronto a juzgarlos, no, que tú no guardas Shabbat, que tú no... Eso viene después. Por eso el apóstol Pablo, el concilio que hubo en Hechos, se basó en lo que hemos dicho, los 5 o el ABC de ser creyente. Apartarse de inmoralidad sexual, de idolatría y de homicidio. Reunirse preferiblemente en Shabbat, porque era lo que hacían los apóstoles, eso es indiscutible, ¿no? Pero yo le dije una vez, bueno, si su trabajo, el sistema en que usted vive, lo compele, lo obliga a reunirse el domingo, pues no hay problema, pero sepa que Shabbat es Shabbat. Sepa que Shabbat es Shabbat. Si le tocó trabajar en Shabbat porque el sistema le obligó a ello y de ello depende su sustento y no puede evitarlo, porque hasta ahora Dios no le ha provisto de otra manera, pero está en su voluntad, está en su corazón, listo. En el trabajo inclusive puede predicar, ¿ya? Puede predicar y puede hacer el bien y puede dar testimonio aún en Shabbat, aún cuando le toque trabajar. Pero ¿qué pasa? Que aunque estemos en esa posición de que el sistema y la circunstancia o de donde hemos venido vengamos trabajando en Shabbat, no debemos dejar de pedirle a Dios la bendición de observar Shabbat. No debemos dejar de hacerlo. Yo me acuerdo de un hermano que él trabajaba normalmente y él en su caso particular, por eso yo ahí no puedo dictar órdenes si Dios no lo ha dado, ¿no? Él en su caso particular decidió, dijo, cuando el jefe le quiso imponer trabajar en Shabbat, él dijo, voy a renunciar. Él voluntariamente lo hizo. Pasó su carta, a los 3 días lo llamaron de otro trabajo. Fíjate tú. Entonces, y en ese nuevo trabajo no le obligaban a trabajar en Shabbat. Fíjate tú. Esos son pasos fuertes. No digo ahora que voy a hacer una regla general, una renuncia masiva, yo no puedo ser tan irresponsable, pero vamos, que Dios es fiel, ¿no? Dios es fiel. Yo me acuerdo otro caso de un dueño de empresa de toallas muy conocido en mi ciudad, y él es judío ortodoxo, observante, ¿no? Él a los viernes a las 4 de la tarde cierra la fábrica. Como a las 3 de la tarde le llegó un pedido de una suma considerable de dinero, muy buena. Y los empleados mismos, que eran los beneficiarios del Shabbat y todo el cierre de la empresa, le decían, jefe, pero mire que el pedido es bueno y tal. Él dijo, no, se cierra la empresa y todo el mundo se va. No quiero a nadie aquí. El lunes le llegó un pedido por el triple del valor del que había. Me lo dijo un empleado de él que no es nada observante ni nada, se quedó sorprendido. El lunes le llegó el triple. No estoy diciendo ahora que por regla general si tú sacrificas esto Dios te va a dar el triple, porque sería el típico mensaje, pero lo bendijo. Y ahí está como la promesa, ¿no? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es que hagamos el mandamiento no por un interés, no porque Dios me va a dar más, no porque ahora me va a premiar porque yo obedecí, no, es porque Él es fiel. Y Él sabe que si llegamos a tomar una determinación, pero con mucha devoción en Él y confiando en Él, Él va a proveer. De la manera que a Él le plazca, no ni el doble ni el triple, porque yo no estoy para profetizar ni promocionar esas cosas. Pero simplemente sé que Dios puede proveer y va a sostener. ¿Cierto? Muy bien, entonces vamos a partir el pan, vamos a hacer la bendición por el pan. Aquí tenemos un bonito cobertor. Muy bien, hay una bendición para el pan muy especial. Puedes retirar la miel de ahí. Muy bien, voy a elevarlo. Vaya que pesa un poco, ¿no?
Sí, aquí está. Ese es el cuchillo y todo. Vamos a bendecir por este pan diciendo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz b'shem Yehoshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, soberano del universo, que sacas el pan de la tierra. En el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén. Muy bien, vamos a proceder a partirlo. Y lo que se hace tradicionalmente es que entonces este bocado de pan que comemos lo untamos con miel, le echamos sal, ahorita que lo vamos a partir le echamos la sal y lo vamos a untar con la miel, recordando justamente lo que hablamos ahorita, la dulzura de la escritura y la preservación del pacto de la palabra de Dios, que es vivo y que permanece para siempre. Vamos a echarle el sal a los dos panes. Fíjense qué curioso que inclusive los sacrificios en el libro de Levítico tenían que ser salados con sal. ¿Por qué? Porque la sal representa justamente la promesa, la invariabilidad de lo que Dios ha dicho. Ese es el mayor símbolo y la función que cumple la sal. Así que la promesa está aquí simbólicamente siendo esparcida sobre las 12 tribus. ¿De acuerdo? La promesa está siendo esparcida sobre las 12 tribus. Y es una voz profética que estamos haciendo en el día de hoy, Una voz profética que estamos haciendo en el día de hoy, sosténgalo allí, que, como decía el apóstol Jacob o Santiago, a las 12 tribus que están en la dispersión, el apóstol Pablo decía: esperanza que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo a Dios de día y de noche. Amén. Vamos a partir el pan, hermanas. Les cedo el honor. Sí, repártanlo allí entre nosotros. Venga. Lo partimos en la mitad, así, ¿eh? Wow, se ve bueno ese pan. Muy bueno, felicitaciones a Inés María, ¿es? María Inés. Correcto. La miel, pásame la miel.
Vamos a entonar a continuación el Salmo mientras los hermanos siguen allí compartiendo y comiendo. Los invito a todos allí que nos están acompañando a que vayamos al Salmo 117, cuando dice la siguiente canción muy bonita. Vamos a cantar en español y en hebreo. Mirad, bendecid a Adonai, los siervos de Adonai. Mirad, bendecid a Adonai, los siervos de Adonai. Los que en la casa de Adonai por las noches están, los que en la casa de Adonai están, los que en la casa de Adonai por las noches están, por las noches están, los que en la casa de Adonai por las noches están, los que en la casa de Adonai están, los que en la casa de Adonai por las noches están, por las noches están. Vuestras manos al santuario, levantad y bendecid a Adonai. Vuestras manos al santuario, levantad y bendecid a Adonai. Te bendiga, Adonai desde Sion, quien cielos y tierra creó. Te bendiga, Adonai desde Sion, quien cielos y tierra creó. Hine baruchu et Adonai, kol abdei Adonai. Hine baruchu et Adonai, kol abdei Adonai. Amdim bebeit Adonai baleilot, amdim bebeit Adonai, amdim bebeit Adonai baleilot, baleilot, baleilot. Siu yedechem kodesh, ubarchu, ubarchu et Adonai. Siu yedechem kodesh, ubarchu, ubarchu et Adonai. Yevarechecha, yevarechecha, Adonai mitzion, oseh shamayim va'aretz. Yevarechecha, yevarechecha, Adonai mitzion, oseh shamayim va'aretz. Aleluya. Muy bien, entonces vamos a cerrar esta parte de nuestra ceremonia en Shabbat para proceder nosotros entonces a la cena festiva. Es una ciudad, es lo que se llama la ciudad Shlishit o la ciudad Shabbat, porque fíjense ustedes, eso tiene otra historia. El pueblo hebreo, con base en Éxodo, que caía maná por la mañana y codornices en la tarde, tradicionalmente comía 2 veces al día. Y en Shabbat se hacían 3. ¿Por qué? Porque aparece 3 veces en Éxodo cuando dice y mañana será, y mañana será, y mañana será, ¿verdad? Que el maná no se iba a dañar. Entonces, de tiempos antiguos, en Shabbat se comen 3 veces. Por eso se llama la ciudad Shlishit o la comida tercera, porque se empieza ahora en la noche, mañana se desayuna y después se cena del mediodía para atrás, que ya terminaríamos luego con el seder de las Abdalá, ¿de acuerdo? El día de mañana. Entonces nos vamos a despedir de nuestros hermanos allí y pues ya más tarde cualquier cosa vamos a transmitir desde otro ambiente para el Evangelio según Juan. Así que Shalom, Javerí. Shalom, hermanos. Shalom, nos vemos ahorita más tarde.